Primero de todo, buenas tardes y bienvenidos. Encantados de que estén todos ustedes aquí. Como bien sabemos, el museo tiene entre sus funciones y actividades recordar la figura de Cervantes, su obra, su biografía y también la época en la que vivió. Y en esta tarde tenemos la suerte de aunar en esta conferencia estos elementos, porque estamos en la casa donde nació Cervantes, elementos biográficos, su literatura, que seguro que se la relucirá en algún momento y que siempre está presente, y el contexto histórico de la época, muy concretamente, en este caso, sobre el saber y los conocimientos científicos que tenían de la época de Cervantes. Y en concreto, además, lo más interesante es lo que vivió Cervantes y lo que él pudo llegar a conocer y que se refleja en su obra literaria, de estos conocimientos científicos. Como digo, tenemos la enorme suerte de contar con José Manuel Sánchez Ron, que es un referente fundamental, sin duda, para la historia de la ciencia, para la historia de la recreación y la divulgación de la historia de la ciencia. Es un comunicador fantástico y bueno, pues tiene multitud de libros, de ensayos, de cursos que ha dado en todo el mundo y que, como digo, lo hacen referente para este tema. Su currículum, la verdad es que es tan extenso que no voy a ser muy larga, parece ser que vienen los 4 que nos quedan. Voy a apuntar simplemente 4 puntitos. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Física por la Universidad de Londres, catedrático emérito de la Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, también es su equivalente académico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales aquí en España, académico, como digo, y también en la Academia de Ciencias de París. Además, académico de la Real Academia Española. Además, hace poco ha sido presidiendo el jurado, ¿no?, de la elección del premio Cervantes, hace 2 días, como quien dice. Miércoles. Sí, este miércoles pasado. ¿Pueden pasar? Por allí hay asientos. Allí. Bueno, ha recibido numerosos premios por sus ensayos y libros sobre ciencia. Uno destacable, muy destacable, es el Premio Nacional de Literatura, que en la modalidad de ensayo en el 2015 ganó, y es siendo con la obra El mundo después de la Revolución, la física en la segunda mitad del siglo XX, que fue el primer libro premio nacional en esta categoría o en cualquier otra que se concedía un libro dedicado a la historia de la ciencia, lo cual es muy relevante. En el 2016 también recibió el premio Julián Marías de la Comunidad de Madrid a la carrera científica en Humanidades. Entre sus publicaciones, libros y ensayos, que además entroncan con el tema de la charla de hoy, está precisamente uno que da título a esta charla, La ciencia y el Quijote, que publicó en el 2005. En el 2020 publicó El país de los sueños perdidos, Historia de la ciencia en España, que es una obra monumental y fundamental, de verdad, que yo que la he leído, sí, muy extensa, pero es una maravilla. Es que es un compendio, como digo, fundamental para conocer la historia de la ciencia. Como ya decía, es miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española. Como digo, es una delicia leer sus libros, escuchar sus conferencias, sus cursos que ha desarrollado por todo el mundo, y para nosotros es una oportunidad única y un honor tenerle aquí. Le voy a ceder la palabra. Precisamente me comentaba, y es que lo van a notar, pues tiene un poco afectada las cuerdas vocales, ¿verdad? Un poquitín, y entonces la verdad es que está haciendo un esfuerzo grande. Lo principal de todo es que podamos escucharla aquí, pero hay que decir que también vamos a grabar esta conferencia, con lo cual, y además con un micrófono, con lo cual si no le oyen ahora le van a poder escuchar cuando proyectemos en la página web la conferencia, porque yo creo que va a merecer la pena. Muchísimas gracias, vamos a disfrutar todos y bueno, gracias por venir. Bueno, gracias a ti, Eva. Esto es un regalo de uno de mis nietos, que son unas bombas de virus. Entonces, el pequeñín, o sea que no tengo COVID ni cosas de esas, ni tengo fiebre, pero ya vislumbraba yo, a pesar de que vamos a estar con ellos con las mascarillas y tal, el domingo el tío se me planta aquí encima y empieza a toserme y digo, Dios mío, ya lo hemos liado. Y da la maldita casualidad que esto
se ha puesto sobre todo de manifiesto anoche y esta mañana, pero ahora estoy mucho mejor. Durante la mañana he batido mi récord de clines, pero ahora parece que no voy a tener que sonar mucho, pero o nada, así que me disculpan por la voz y por eso, y es un placer estar aquí, es un honor estar donde estoy. Como ven ahí, he titulado esta charla La ciencia en el Quijote. ¿Me oyen bien? Sí. Del Quijote, ese libro maravilloso que revienta de sabiduría y de humanidad, se ha escrito y se escribirá mucho. Pero la más de las veces se ha hecho esto desde aspectos literarios, de la historia de la literatura, la filología, o magníficas ediciones, por ejemplo la del profesor Francisco Rico, explican qué significaban en los siglos XVI y XVII las palabras que utilizaba Cervantes, de qué fuentes se sirvió y con qué propósito, cómo se vivía en la España de entonces, de aquel tiempo. Pocos son, sin embargo, los estudios que intentan responder a otra serie de preguntas que tienen que ver con la ciencia, la técnica y la medicina que se conocía en aquella misma época. El libro al que ha hecho referencia Eva es un libro colectivo. Yo no puedo presumir, ya me gustaría, de dominar tanto el Quijote como eso, pero es, yo creo, una de las pocas obras que abordan diferentes aspectos de las ciencias tal y como afloran, porque el Quijote no es un libro, no es el mejor libro, desde luego, para estudiar la ciencia de su época, pero ya digo que es muy interesante. Por ejemplo, ¿qué idea se tenía del mundo entonces? Una pregunta que solo se puede contestar desde los saberes geográficos y cosmográficos, en los que hay, por consiguiente, que adentrarse. Y aunque no es exactamente lo mismo, pues hay que también, a mí, como verán luego, yo trato de explicar algo de eso, pues hay que saber algo de astronomía, la ciencia de las estrellas o la astrología. Hay que hablar de ellas. Recordemos que la astronomía y la astrología en esta centuria y en otras por alrededor estaban íntimamente relacionadas. Y bueno, han sobrado una anécdota en el diccionario de la Real Academia Española, pues hasta cuando yo entré, hace ya demasiado tiempo, las marcas que te dan, que te califican a qué dominio pertenecen a esa palabra, no todas tienen marcas, pero había una que era astro, y englobaba astrología y astronomía al mismo tiempo. Esto pues, en el siglo XXI, porque es cuando, o sea, ya lo hemos purificado, digamos, distinguiendo y además quitando un montón de términos puramente astrológicos. Pero ya digo, se fundían entonces en una única ciencia que no solo tenía que ver con el conocimiento de las posiciones y trayectorias de las estrellas, sino también con contenidos adivinatorios o predictivos. Otro ejemplo al que volveré eran los molinos contra los que luchó el caballero de la triste figura, tomándolos como gigantes, una novedad o no en la España de entonces. ¿Y a qué tecnología, como diríamos hoy, tenía acceso el pobre Rocinante? Porque la tecnología de las caballerías tenía ya una larga tradición, y las innovaciones que se habían introducido en el pasado en las monturas fueron responsables de bastantes victorias. La introducción del estribo, por ejemplo, o fundamentalmente, tuvo consecuencias que a veces son difíciles de apreciar. ¿Cómo eran? Y otra pregunta, ¿cómo eran y en qué estado se encontraban los caminos por los que Don Quijote y Sancho circulaban? ¿Y cuáles eran las condiciones meteorológicas que tuvieron que soportar? O dicho con otras palabras, ¿qué referencias meteorológicas y climatológicas aparecen en el Quijote?
más cuestiones. ¿Cómo se alimentaban los españoles de aquel tiempo? ¿Cuáles eran las ideas médicas sobre la alimentación y en qué forma aparecen en el Quijote? Porque nos tenemos que alimentar todos, y desde luego Sancho, pues eso era una preocupación muy importante, no tanto de Alonso Quijano, es decir, de Don Quijote. Bueno, también el valor de los metales es otra cuestión, que el valor y la frecuencia y cuáles es otra. De algunas de estas cuestiones, no de todas, pues trataré aquí. Vamos entonces, primero antes de poner ejemplos de cómo aparecen algunos de estos aspectos en el Quijote, voy brevemente a decir algo de la ciencia en la época de Cervantes. Miguel de Cervantes, como ustedes saben mejor que yo, nació el 9 de octubre de 1547, durante los últimos años del reinado de Carlos V, primero de España. El rey Carlos falleció en 1555. 4 años antes del nacimiento de Cervantes, a ver, bueno, aquí, sí, eso. 4 años antes del nacimiento de don Miguel, en 1543, se habían publicado 2 libros revolucionarios, 2 clásicos de la ciencia. El primero, del que aparece aquí, es el famoso 1543, insisto, de Nicolás Copérnico, de Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones, en el sentido de órbitas, de girar, de los orbes celestes. En el que se dice a veces que con él amanece, digámoslo así, la idea del llamado sistema heliocéntrico. El Sol está en el centro del universo, del pequeño universo, que de entonces no es cierto. Se pueden, desde luego, encontrar algunos precursores, pero ciertamente en el libro de Copérnico es en el que se asienta y da, por así decirlo, con él se suele adjudicar el comienzo de la llamada revolución científica. El Sol en el centro, y no como se supuso durante 2000 años, la Tierra, el sistema geocéntrico en ese pequeño universo, ya digo. Y el otro libro, ahí tiene una imagen, pues es un libro de anatomía de Andreas Vesalio, de Humani Corporis Fabrica, la fábrica del cuerpo humano, de Andrés Vesalio, en el que se hacía un llamamiento por la renovación de los saberes médicos. Una de las cosas que Vesalio dice, bueno, pues los tratados anteriores de anatomía, incluyendo el famoso de Galeno, adjudican al cuerpo de los seres humanos huesos que no existen en él, sino en los monos, por ejemplo. Una prueba de que no se había practicado la anatomía, la disección anatómica lo suficiente. También al año siguiente del nacimiento de Cervantes, está la Constitución dentro del contexto de la lucha contra la reforma del Concilio de Trento, un año antes, en 1546, que condujo al decreto que para que en la interpretación de la Biblia no había, que era literal en su contenido, el contenido científico, las explicaciones e interpretaciones científicas no debían apartarse de la literalidad de la Biblia, algo de lo que Galileo Galileo, como saben ustedes, sufrió en su propia carne, o por lo menos en la reclusión a la que se vio sometido después de mentir, porque mintió, no creía lo que juró su adjuración en 1633. Aquel mismo año, 1546, del Concilio de Trento, nació el gran astrónomo danés Tycho Brahe. Tycho Brahe, en el que el compromiso entre el viejo universo geocéntrico
y el nuevo copernicano heliocéntrico se manifestó tal y como ven en esa imagen. La Tierra todavía está en el centro del universo, gira en torno a ella la Luna y también el Sol. Lo que pasa que en torno al Sol giran los restantes planetas del sistema solar tal y como se conocían entonces hasta Saturno. Aquí en estas imágenes pueden ver Tycho Brahe, un personaje muy interesante. Dispuso un favor del rey de Dinamarca de un gran observatorio en la isla de Heben, que está en el estrecho que separa Dinamarca de Suecia. Allí es Uraniburgo, la ciudad de las estrellas. Contaba con... Tycho Brahe es el último astrónomo anterior a la invención del telescopio. Esto es importante. Esa otra imagen es en Heben existía en una de las salas un cuadrante mural de latón, era ese que están ahí, un cuarto de círculo en el que medir pues, la altura a la que aparecían estrellas o cuerpos celestes. Y por lo visto era así, y además aparece en un libro de Tycho Brahe ese dibujo, y el que está ahí representado es el propio Tycho Brahe. Pronto nacerían otros contemporáneos científicos de Cervantes célebres, como el escocés John Napier, el, digamos, inventor de los logaritmos, que difundió especialmente en un libro, que ahí tienen la imagen de la cubierta, de 1614, traducido, descripción de la maravillosa regla de los logaritmos. Los logaritmos que yo, como soy muy mayor, ya tuve que aprender, pero como he dado clase de física y no solo de historia, pues los alumnos simplemente le dan a una tecla y aparecen ahí. No digo que no sea, eso está bien, pero por lo menos la definición de los logaritmos, la virtud fundamental de los logaritmos es que reducen operaciones como la multiplicación o la división a sumas o restas. Es más fácil sumar que restar. Y es importante esto porque Johannes Kepler, al que mencionaré ahora mismo, pues se sirvió mucho de los logaritmos, que él también desarrolló, parece que incluso de forma independiente, para sus muchos cálculos que le condujeron si se han fijado en todo esto que pongo aquí, lo mismo que en la imagen de Copérnico, lo que aparecen son círculos. En este dibujo aparecen elipses, pero es que está mal. Tanto para Copérnico como para Tycho Brahe, los movimientos de los planetas en torno al Sol o la Tierra eran círculos. Lo único que hubo que introducir para explicar algunas anomalías, pues círculos sobre círculos, los llamados epiciclos. Si se observa Marte, por ejemplo, se ve que en algún momento vuelve hacia atrás, retrograe, digámoslo así, y eso, claro, en un círculo no puede hacer, pero si dices que en realidad ese círculo pues, es un centro de otro círculo más pequeñito en el que realmente se mueve el planeta, pues entonces sí puedes entender, y eso es una de las explicaciones que se utilizaban entonces. Bueno, estoy enumerando algunos de los personajes, de los científicos más notables. Aquí es Johannes Kepler, que fue quien sucedió como astrónomo real a Tycho Brahe en Praga, como suele ocurrir con frecuencia cuando dependes de un monarca o de un poderoso, pues a veces, sobre todo cuando cambia y llega un hijo, pues en el caso de Kepler tuvo que abandonar Heben y su magnífica Uraniburgo, ciudad de las estrellas, y encontró acomodo en la Praga de Rodolfo II. Rodolfo II, por cierto, pasó un buen número de años en España, era sobrino de Felipe II, donde aprendió, entre otras cosas, el amor de Felipe II por el coleccionismo, la maravillosa biblioteca del Escorial.
en la que entre otras cosas hay primeras ediciones del libro de Copérnico, sin ir más lejos, pues denota, desde luego, conocimiento que tenía Felipe II, pero sobre todo más muestra de su interés por coleccionar que por otra cosa. Johannes Kepler lo que introdujo lo que es que las órbitas de los planetas en torno a un centro, en este caso el Sol, no son circunferencias sino elipses. Bueno, yo supongo que esto debería, pero como hace mucho que mis hijas estudiaron y mis nietos todavía no han llegado a ese extremo, no sé si se enseña ni las leyes de Newton, ni de Kepler, ni nada parecido, así que, pero esto debería ser. Y bueno, Galileo Galilei, aquí aparece con su catalejo Galileo Galilei, es el que escuchas, oye, que por ahí hay algunos ópticos holandeses que parece que han inventado un artilugio con el que se puede ver las cosas más cerca, y él pues enseguida con un par de lentes cóncava y convexa construye un telescopio, lo utiliza para vender al Dux de Venecia, decir, con esto podemos ver a los barcos enemigos o a los ejércitos antes y tal y cual. Y lo que quería era que le subieran el sueldo, cosa que consigue, pero él, que era un buen científico, pues lo dirige hacia arriba, ¿no? Y ve en 1609 que la Luna, por ejemplo, la superficie de la Luna no era como suponían los aristotélicos, todavía la visión esa del cosmos que existía, solo hay corrupción y cambio en la Tierra, pero a partir de la Luna todo es perfección y la Luna es una esfera perfecta, y él vio. Realmente lo vemos también ahora a simple vista, pero se interpretaba diciendo que hay nubes o tal y cual, ¿no? Él vio que con el telescopio que había líneas, fronteras entre la sombra y la luz, las partes iluminadas que cambiaban, y las interpretó correctamente como las montañas o cráteres que existían y según les da la luz del Sol. Eso es uno de los, y luego también pues descubrió los satélites de Júpiter y otras cosas que reafirmaban la teoría copernicana. Y esto lo publicó en un libro en latín que publica en 1610, que es Siderius Nuncius, el mensajero sideral. Y luego, pero claro, esto de Galileo habría que hablar, y se podría hablar mucho, sobre sus avatares, digámoslo así. En 1632 publica uno de los grandes libros de la historia del pensamiento, que es el diálogo de los dos sistemas máximos del mundo, en el que aquí esta es la primera edición, 1632. Ahí quienes aparecen son Aristóteles, Copérnico y Ptolomeo. Menciono estos detalles. Bueno, también hay que, para que no digan que un antiguo físico solo se acuerda de la física, pues hay que recordar a otro nombre muy ilustre, que es a William Harvey, el médico que descubrió en 1628 la circulación de la sangre, pero Harvey, el inglés Harvey, nació en 1578, o sea, es contemporáneo de Cervantes. Menciono estos detalles para señalar que Cervantes vivió en una época espléndida para la ciencia. Precisamente cuando afloró eso que mencionaba antes, la revolución científica, el periodo de los siglos XVI y XVII, en el que se sentaron las bases de la ciencia moderna. Sucede además que durante el siglo XVI no fue malo para la ciencia en España. Durante el reinado de Felipe II, yo me he esforzado de desarrollar eso, de argumentarlo, explicarlo en el libro que ha mencionado Eva, El país de los sueños perdidos. Desde luego mejor que en España la ciencia técnica, porque no se pueden separar mucho todavía lo de la ciencia y técnica, mucho mejor desde luego que en el siglo XVII. Salvo en lo que se refiere a América. Cuidado, América es, cuando llegan ahí los conquistadores, se encuentran un mundo
natural, animales, plantas, situación, metales, minería, que es nuevo completamente, y eso pues hay que se organizan expediciones científicas. Bajo el mandato del rey Prudente se creó, se estableció en 1582 una Real Academia Matemática en Madrid, surgida del ambiente creado en la corte por la convivencia de los cosmógrafos con los arquitectos e ingenieros civiles al servicio de la monarquía, y también con destacados artilleros e ingenieros militares. En la historia natural, esa que aquí hay que recordar la expedición que servía también como médico del rey, Francisco Hernández de Córdoba, sobre todo se movió en la zona del Golfo de México. Hay que recordar también la Casa de la Contratación de Sevilla, surgida para todo lo relacionado con el tráfico entre la península y América, que implicaba, bueno, se ha llamado a esa época España el Imperio de la Plata, que eso tuvo repercusiones a las que podría detenerme para la economía mundial tremendas, y también para la historia de España, porque el recibir todo eso pues fue un factor, no digo el único, que contribuyó, creo yo, a evitar tener que abrir los ojos, moverse en el mundo, por ejemplo, un mundo que ya dependía también de otras funciones, entre otras beneficiarte de la ciencia y la técnica que se estaba creando entonces. Era muy fácil recibir, normalmente terminaba en manos de banqueros centroeuropeos, holandeses, alemanes, etcétera, etcétera. La Casa de la Contratación de Sevilla es ahora pues donde está el Archivo de Indias en Sevilla. Yo creo que les he ofrecido también una imagen así de la situación de la ciencia en España. Ya voy a pasar a Cervantes, el Quijote y la ciencia. En la obra de Cervantes, sobre todo en el Quijote en este caso, en el Quijote de la ciencia de su tiempo. No es el mejor sitio no es el mejor lugar, pero encuentras, y eso te dice cosas. También, por ejemplo, hay estudios acerca de lo mismo en Shakespeare, de lo mismo. De hecho, en la definición que Don Quijote hace a don Lorenzo, hijo del caballero del Verde Gabán, recuerden el episodio con los leones, que es cuando ha encontrado al caballero del Verde Gabán y ven ahí que llevan un carromato con 2 leones y bueno, todas esas cosas. En la definición que hace en un capítulo posterior siguiente al de los leones, al que aparece el león, de lo que hace Don Quijote a Lorenzo, el hijo del caballero del Verde Gabán, de lo que debía ser un verdadero caballero andante, encontramos que no falta la ciencia. Les cito literalmente, aquí hay un resumencillo, en lo que voy a leerles un poquito más. La caballería andante es una ciencia que encierra en sí a todas las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo, para saber dar razón de la cristiana ley que profesa clara y distintamente a donde quiera que le fuere pedido. Ha de ser médico, aquí ya entramos en las cuestiones, y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete, a cada instante, a cada momento, buscando quien se las cure. Ha de ser astrólogo para conocer, recuerden lo que he dicho, astronomía, astrología, para conocer las estrellas, cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá la necesidad de ellas, y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales. O sea que la medicina, empecemos con ello. Un dato que no es irrelevante en este sentido es que nuestro inmortal escritor mantuvo una relación especial con la medicina, ya que su padre, don Rodrigo de Cervantes, era barbero, entendiendo por tal en la época de la que hablamos aquel que practicaba sangrías
y llevaba a cabo acciones médicas, como diríamos hoy, que implicaban cortes o amputaciones. Los barberos y también los más prestigiosos cirujanos de entonces pertenecían a escalas profesionales y sociales inferiores a los médicos. Estos, los médicos, debían cursar estudios universitarios, lo que no sucedía desde luego con los barberos. En la Universitaria Alcalá, aquí donde nació Miguel, semejante distinción debía ser todavía más pronunciada, circunstancia que ayuda a explicar el por qué don Rodrigo y su familia peregrinó por diversas ciudades, como Valladolid, Madrid o Sevilla. Pero el hecho es que por familia las artes y saberes médicos no fueron ajenas al autor de Don Quijote de la Mancha. Tenemos además que las propias ocupaciones militares de Cervantes favorecieron una familiarización con la medicina. En la campaña de Argel de 1573, en la que estuvo Cervantes, fueron 4 médicos, 4 boticarios, 24 cirujanos y 15 barberos, todos ellos como los soldados procedentes de la armada vencedora de Lepanto. Y no olvidemos, fíjense ahí, el manco de Lepanto, las heridas que sufrió en Lepanto, que por esas heridas, don Miguel, aunque solo fuera por eso, don Miguel tuvo que relacionarse con barberos, cirujanos, médicos. Desde esta perspectiva, no es extraño en absoluto que todas las materias científicas sean los asuntos, que de todas las materias científicas sean los asuntos médicos los que más abunden en la obra de Cervantes. Pero hay más. Don Quijote, como caballero andante y guerrero, sufría a menudo, aquí es el manteo de Sancho como ejemplo de esto, percances que obligaban a él y a su escudero a diversos tipos de curas que Cervantes recogía puntualmente en las páginas de su libro. Muchas son las caídas y palizas que sufre él. Yo no sé cómo se recupera, es insólito, vamos. Es una de las cosas increíbles del libro, ¿no? Que milagrosamente se va recuperando de ellas. Esto no obsta para que la palabra sangre aparezca con frecuencia en el libro. Los personajes presentan a menudo hemorragias tras diversos traumatismos, cito ahora del libro. Con tal furia descargó sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la cabeza, que comenzó a echar sangre por las narices. Esto en el lenguaje médico se llama epitasis. Y por la boca, sigue citando, que es lo que se llama ingoborragia, y por los oídos, otorragia. Y termina la cita aquí. No las palabras estas que he mencionado, médicas, esas no aparecen, pero es por esto que son numerosos los estudios, eso sí, que se han ocupado de la relación de Cervantes y su obra con las ciencias médicas y también con la psiquiatría, por cierto. En el Quijote, así aquí teníamos otra, el ejercicio de barbero, un ejemplo de un cuadro del siglo XVII. En el Quijote, y como difícilmente podía ser de otra forma, dada la naturaleza del libro, en el que la frontera entre lo cómico y lo más profundo e imperecedero de la naturaleza humana se entremezclan con maestría, encontramos las consideraciones más respetuosas con el arte médico, con otras que no lo son tanto. Sobre las primeras, recordemos, por ejemplo, que mientras conversa con Roque Guinart, el bandido al que intentó encaminar por la buena senda, Don Quijote muestra tener un claro entendimiento acerca del verdadero valor de la medicina, frente a la superchería, a tanta superchería existente en su época. Cito ahora: señor Roque, el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico ordena. Vuesa merced está enfermo, conoce su dolencia, y el cielo o Dios, por mejor decir, que es vuestro médico, le aplicará las medidas que lo sanen, las cuales pueden sanar poco o mucho y no de repente y por milagro. Fin de la cita. Una curiosidad terminológica aparece en el capítulo 15 de la segunda parte,
donde se cuenta y da noticia de quién era el caballero de los espejos y su escudero, en el que el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado del caballero de los espejos, cae vencido por Don Quijote y queda bastante magullado. Y es necesario, cito, hallar un algebrista con quien se curó el Sansón desgraciado, fin de la lista, algebrista. Y es que en aquella época el ejercicio de la traumatología, que se encontraba en manos de los empíricos, aunque no faltaron intentos de incorporarlos a los cirujanos, se denominaba álgebra, completamente diferente a lo que algebristas eran, pues, quienes arreglaban y colocaban en su sitio los huesos o rotos o dislocados. Con relación al segundo aspecto, en el que las artes médicas son criticadas, baste recordar el bálsamo de Fierabrás, que Don Quijote preparó con un poco de romero, aceite, sal, vino y otros simples, y que él mismo tomó vomitando todos los alimentos que su pobre cuerpo aún almacenaba. Aunque claro, peor le fue a Sancho, que fue engañado porque después de haber dormido profundamente su amo tras tamaña vomitona, se animó tomando él también el aparentemente milagroso bálsamo, con el resultado que, cito, que nada más hizo su operación el brebaje, comenzó el pobre escudero a desaguarse por entre ambas canales, con tanta priesa que la esfera de Eneas sobre quien se había vuelto a echar, ni la manta de Angeo con el que se cubría fueron más de provecho. Fin de la cita. La ironía de Cervantes aparece evidente cuando se pone en boca de Don Quijote la siguiente descripción del supuestamente milagroso bálsamo. Cito: es un bálsamo de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, no hay pensar morir de ferida alguna, y ansí cuando yo le haga y te lo dé, no tienes más que hacer, sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrá sobre la otra mitad que quedara en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solo 2 tragos del bálsamo que he dicho, y vérsame quedar más sano que una manzana. La botánica es otra de las materias que un buen caballero andante, como vimos en la cita, debe dominar. Al fin y al cabo, debió de estar en contacto con un caballero andante estaba en contacto con la naturaleza. Y el Quijote es testigo de ello, como acabo de recordar. Ya mencioné que Don Quijote le decía al hijo del caballero del Verde Gabán que, cito, el caballero andante ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas. En un episodio anterior a este del caballero del Verde Gabán, tras haber tomado Don Quijote 2 manadas de ovejas y carneros por ejércitos, habiéndolos acometido, siendo apedreado en consecuencia por pastores y ganaderos, y dando con sus huesos en tierra, y llegada la hora de alimentarse, pero estando las alforjas de Sancho vacías, dice Don Quijote: de ese modo no tenemos que comer hoy. A lo cual responde su fiel escudero: eso fuera cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan mal aventurados andantes caballeros como vuestra merced es. Fin de la cita. Momento en que Don Quijote señala: con todo eso, tomara yo ahora más aína, más a gusto, un cuartal de pan o una hogaza y 2 cabezas de sardinas arenques, que cuantas hierbas describe Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna. Cervantes citaba aquí la traducción que el médico y humanista segoviano Andrés Laguna, que vivió entre 1511 y 1559, había realizado la versión árabe que se había hecho en el Andalus del gran tratado farmacológico del siglo I,
de materia médica, de Pedacio de Dioscórides a Nazarbeo, originario de Nazarba, cerca de Tarsón, la provincia romana de Cilicia, en la actualidad a Navarza, en Turquía, en el que se describían unas 600 plantas con sus propiedades medicinales, 90 animales y otros tantos minerales. Pedacio, Dioscórides, Anaxarbeo, el título del libro, acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, traducido de la lengua griega en la vulgar castellana, ilustrado con obras y sustanciales anotaciones y con figuras de innumerables plantas exquisitas y raras por el doctor Andrés Laguna, médico de Julio III Pons. Como ven, no escatimaban en los títulos. Este es un libro clásico, o sea, hay ediciones todavía que se pueden, normalmente, pues yo recuerdo una Fundación de Ciencias de la Salud publicó hace algunos años, y otra el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y Ciencia. Esta traducción se publicó inicialmente en 1555 y en Salamanca en 1563. Miguel Colmeiro, director durante muchos años del Jardín Botánico de Madrid, publicó en 1895 un folleto donde indicaba que pasan de 100 los nombres de animales y se aproxima esta cifra de los vegetales que aparecen mencionados en el Quijote, designándolos con las denominaciones propias de cada especie o bien utilizando las denominadas por sus frutos. Vamos ahora a la astronomía y las matemáticas. También decía Don Quijote a Don Lorenzo, el hijo del caballero de Verdegabán, que un caballero andante debe ser astrólogo para conocer, ya lo hemos visto antes, las estrellas, cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Fin de la cita. En la España de entonces, los conocimientos de los que hablaba el caballero de la triste figura eran especialmente apreciados. España, no lo olvidemos, ya he aludido a esto al principio, poseía un imperio ultramarino que debía controlar, para lo cual necesitaba de marinos que dominasen el arte de marear, como se llamaba entonces. Tenían que conocer, en consecuencia, saber orientarse por las estrellas. No tenían otro... Bueno, la medida de longitud, por ejemplo, es uno de los grandes problemas de la época y se ofrecen recompensas. La latitud sí era fácil averiguar, pero no se podía obtener la posición sin conocer la longitud. Eso es otro problema. Orientarse en las estrellas, determinando el rumbo que les condujese a América. De hecho, la mencionada Real Academia Matemática de Felipe II tenía entre sus funciones precisamente tales enseñanzas, y en la Casa de la Contratación de Sevilla había cátedras dedicadas a esta disciplina. Algunos de los mejores libros de la época en las ciencias astronomías los publicaron catedráticos de la Casa de la Contratación de Sevilla. No falta en el Quijote algún que otro episodio en el que Cervantes saque a relucir la astronomía y geodesia. En el capítulo 29 de la segunda parte de la famosa aventura del barco encallado, un pequeño barco sin remo que utilizaban los pescadores en el Ebro, y que termina como terminan casi todas las cosas aquí fatal, ¿no? Pero en este caso, por lo menos, parece que Don Quijote paga el barco a los pescadores. En ese capítulo aparece uno de los grandes nombres de esta ciencia, Ptolomeo, el alejandrino autor en el siglo I del célebre Almagesto, síntesis del saber astronómico griego. Aquí el Almagesto en realidad es un libro que se escribe en griego. Ptolomeo es también el autor de la geografía, probablemente. Almagesto es la cumbre del sistema geocéntrico. Llega a nosotros, Almagesto es una palabra árabe que quiere decir el más grande. Y ahí, desde el siglo I hasta Copérnico, hasta el siglo XVI, este es el libro de referencia de la astronomía, la teoría de la cosmología. Pues esto, fíjense,
lo que dura. Estamos hablando de 15 siglos, o sea, y antes pues otro tanto, ¿no? Aparece, digo, embarcado Sancho junto a Don Quijote, en cuanto se vio, cito, obra de 2 bares dentro del río, comenzó a temblar Sancho, temiendo su perdición, pero ninguna cosa le dio más pena que oír roznar al rucio y el ver que Rocinante pugnaba por desatarse. Y entonces comenzó a llorar amargamente, que Don Quijote, mohíno y conórico, le dijo, sigue la cita, ¿de qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue o quién te acosa, ánimo de ratón casero? ¿O qué te falta, menesteroso, en la mitad de las entrañas de la abundancia? Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rifeas, los montes del norte de Escitia, que marcaba la frontera, la frontera este de Europa, sino sentado en una tabla, el barco, como un archiduque, por el sesgo curso de este agradable río, de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado. Pero ya habemos de haber salido y caminado por lo menos 700 u 800 leguas. Y si yo tuviera aquí un astrolabio, uno de los instrumentos para situarse, para medir la altura de los astros sobre el horizonte, con que tomar la altura del polo, yo te dijera lo que hemos caminado, aunque yo sé poco, o ya hemos pasado, o pasaremos presto por la línea equinoccial, que divide y corta los 2 contrapuestos polos en igual distancia. Y cuando lleguemos a esa leña que dice vuestra merced, preguntó Sancho, ¿cuánto habremos caminado? Mucho, replicó Don Quijote, porque de 360 grados que contiene el globo de agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado, llegando a la línea que he dicho, al Ecuador. Fin de la cita. Poco después, Don Quijote le dice a su escudero, cita, tú que no sabes qué cosas sean los coluros, líneas, paralelos, zodiacos, eclípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste. O sea, encontramos aquí, fin de la cita. En cuanto a las matemáticas, a la certeza que proporciona, fue utilizada varias veces por Cervantes en el Quijote con valor ejemplarizante. Quizá el uso más explícito en este sentido... aquí una imagen, las estrellas, Don Quijote. El uso más explícito en este sentido lo puso en boca de Lotario en la novela del curioso impertinente, que dura un montón de capítulos ahí. A los moros, esto es otro tiempo, ya sé que está mal de hablar en este sentido, pero estamos hablando del siglo XVII, XVI, o sea que a los moros, cito, no se les puede dar a entender el error de su secta con las acotaciones de la Santa Escritura, sino que les han de traer ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, demostrativos, indubitables, con demostraciones matemáticas que no se pueden negar, como cuando dicen, si de 2 partes iguales quitamos partes iguales, las que quedan también son iguales. Fin de la cita. Cervantes daba por segura la fiabilidad indubitable de las matemáticas, usando una sentencia más de la lógica de las matemáticas. Si se quitan 2 partes iguales de cosas iguales, lo que quedan son iguales. Es frase esta recogida por Aristóteles varias veces en los Analíticos Segundos, como principio común. La cuestión de la indubitabilidad o la certeza de las matemáticas se había venido suscitando desde mediados del siglo XVI, precisamente en el año del nacimiento de Cervantes. Alessandro Piccolomini publicó un comentario sobre la certeza de las disciplinas matemáticas como parte de unas glosas sobre las ciencias pseudomecánicas de Aristóteles, donde concluía con Aristóteles que las matemáticas eran en sus fundamentos y métodos de conocimientos inferiores a la lógica, lo que no tardó en ser contestado desde el entorno de la Universidad de Padua. A los principios de la matemática escribió con Platón uno de sus catedráticos, Pietro Catena, en 1663, son más claros que el sol de mediodía, los principios de la matemática. Y por ello incluso las proposiciones derivadas gozan de mayor certeza. Un claro eco de lo que encontramos en Cervantes, la cita de Cervantes. Esto, la certeza, la seguridad de las matemáticas también podría hablar al margen de esto mucho. Es
Ustedes se han preguntado, seguro que sí, y esto es una pregunta muy antigua, ¿por qué las leyes de la naturaleza se describen en términos matemáticos? ¿Por qué es tan fiable? Hay un artículo muy célebre de un premio Nobel de Física, Eugene Wigner, que dice la irrazonable eficacia de las matemáticas en la descripción de la naturaleza. Pero bien, esa es otra historia. Aunque más que a las matemáticas, la certeza cabía aplicarle por entonces a una sola de las disciplinas matemáticas, la geometría. En el capítulo primero de la segunda parte de lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad, el propio Don Quijote hizo uso de la geometría como garante de la fiabilidad de algo tan poco confiable como la existencia de gigantes. Cito: también en la isla de Sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes que su grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños, y tan grandes como grandes torres, que la geometría saca esta verdad de duda. De hecho, la indubitable sentencia, si las dos partes iguales, tal, que Lotario recomendaba usar como espejo de inteligibilidad para convencer de su error a los moros, la pudo haber tomado Cervantes también de un libro de geometría, en realidad del libro de geometría. Otra cosa que la tercera noción común propuesta por Euclides en los elementos. El libro de Euclides es del siglo III o IV antes de Cristo. Es la perfección, es el modelo de ciencia, de unos axiomas, una vez definido unos lugares comunes, como se está por las relaciones, aplicando las leyes de la lógica, se deducen teoremas, proposiciones, etcétera, etcétera. Los 6 primeros libros de los 13 que componen los elementos de Euclides fueron traducidos al castellano por primera vez por Rodrigo Zamorano, que vivió entre 1542 y 1620, catedrático de cosmografía y piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, ciudad donde se publicaron en 1576. Y ahí pues encontramos estas citas, estas manifestaciones, estos párrafos que Cervantes utiliza en su libro. El episodio de los molinos. También al principio lo mencioné de pasada, muy breve, es tan breve que no se comprende cómo tiene tanta fama, ¿no? Pero bueno, o sí se comprende, pero vamos, es paradójico que probablemente el episodio más famoso del Quijote sea uno de los más breves. Descubren que los molinos, que Don Quijote y Sancho descubren en una zona en La Mancha un conjunto de 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote, como sabe todo el mundo, los toma por gigantes y arremete contra ellos, a pesar de las advertencias en contra de Sancho Panza. El resultado es que Don Quijote pues es volteado por las aspas de uno de los molinos y es saliendo mal parado de la aventura. Lo que quiero mencionar es que este episodio ha sido mal interpretado desde el punto de vista de la historia de la tecnología. Generalmente se ha admitido que la causa de la confusión de Don Quijote consiste en que el molino de viento, se decía, era algo nuevo y desconocido en la España de finales del siglo XVI. Retrasada tecnológicamente, se apunta, y que en la que todavía se molía con rudimentarios molinos de animales o primitivos ingenios hidráulicos, desconociéndose en la casi totalidad, se decía en estos textos de historia de la tecnología, el moderno molino eólico ya introducido hacía tiempo en las avanzadas naciones europeas del norte. Semejante tópico proviene de un comentario realizado en el siglo XIX por Richard Ford en una guía de viajeros en la parte relativa a los molinos de la Mancha, y todavía se mantiene a veces en la actualidad. El libro es A Handbook for Travelers in Spain, publicado en 1847. El historiador de la tecnología Lynn White, en un conocido libro sobre la tecnología medieval, está traducido al castellano, Tecnología medieval y cambio social,
se publicó en castellano en 1973, señaló, y cito, que según parece los molinos de viento solo fueron introducidos en La Mancha en la época de Cervantes, añadiendo que particularmente en la Europa meridional continuaron existiendo rincones retrasados tecnológicamente. Entre estos rincones atrasados tecnológicamente estaba España. No, sin embargo, el episodio cervantino demuestra lo contrario, que los molinos de viento eran algo usual y conocido desde hacía mucho tiempo por los lectores de habla hispana a los que iba dirigida la novela. En efecto, el motivo de la conducta de Don Quijote no era el asombro ante lo desconocido y descomunal, sino la transformación en su mente de un objeto cotidiano en algo mágico y extraordinario por el arte del encantamiento al que estaba sometido. Es más, para el escudero Sancho, hombre de pueblo, inculto y que apenas había salido de su lugar de origen, la vista de los molinos no produce ninguna clase de asombro, ni la más mínima duda sobre qué clase de máquina se trataba, cuyo funcionamiento conocía perfectamente, como se deduce de sus palabras. No son gigantes sino molinos de viento, y los que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas al viento, hacen andar la piedra de molino. Aquí esto, pues todavía hay restos de ello. Para los lectores contemporáneos de Cervantes el juego estaba claro, precisamente porque conocían sin necesidad de explicación lo que eran estos ingenios. Para terminar, o casi, quiero referirme a otro apartado que tiene que ver con la tecnología, el de la famosa aventura de los batanes. Esto es, de las máquinas movidas por agua que se utilizaban para la operación llamada bataneo o abatanado de los tejidos de lona, con los que se conseguía desencrasar los paños y conseguir un tejido más compacto, enfurtido de la lana. En la antigüedad el bataneo se realizaba pisando la lana y golpeándola, tareas que obviamente eran muy exigentes, por lo que se solían encomendar a esclavos. La introducción de la rueda hidráulica permitió librarse de semejante, nunca mejor dicho, esclavitud, construyendo batanes hidráulicos. Aquí pues ven algún ejemplo. Que durante la Edad Media convivieron con los de pisar. Estas máquinas movidas por fuerza hidráulica, provistas de unos mazos que golpeaban los tejidos para desengrasarlos o enfurtirlos. Se sabe que en Europa estos batanes mecánicos se emplearon a partir del siglo XI. En la España de la época de Cervantes eran muy comunes. Recordemos la importancia de la industria relacionada con la lana de las ovejas merinas, y por ello no es sorprendente que aparecieran en el Quijote, más concretamente en el capítulo 20 de la primera parte. Buscando Don Quijote, cito, y Sancho, alguna fuente o arroyo que en estas hierbas humedece, para mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que el hambre, en fin de la cita, comenzaron, a caminar por el prado arriba a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubieron andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido de tal manera, y parándose a escuchar qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les ahogó el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo, continúa el libro, que oyeron que daban unos golpes a compás con un cierto crujir de hierros y cadenas, que acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieran a pavor cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Fin de la cita. Don Quijote quiso a punto salir, montado en Rocinante, a buscar y a luchar contra aquello o aquellos responsables de los estremecedores ruidos, pronunciando algunas de las más hermosas frases del libro de Cervantes. Sancho amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo, que en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro. Yo soy quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los 12 de
Francia y los 9 de la fama, y el que ha de poner en olvido los plátires, los tablantes, olivantes y tirantes, los febos y belianises, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado, haciendo en el que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas que oscurezcan las más claras que ellos hicieron. Esto es... Pero Sancho, atemorizado, se las apañó para impedir que su amo partiese en la tan arriesgada empresa. Atólas, como recordarán, las patas delanteras de Rocinante hasta que llegase la luz del día, entreteniéndole entre tanto con una historia. Llegado el día, Don Quijote emprendió la empresa que hasta entonces no había podido realizar. Sancho, sin embargo, no se quitaba de al lado. Otros 100 pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta apareció descubierta y patente la misma causa sin que pudiera ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. Y eran, si no lo has oído, lector, por pesadumbre y enojo, 6 mazos de batán, que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Don Quijote enmudeció, enrojeciéndose la cara, mientras que Sancho no pudo estallar en carcajadas. Viendo pues Don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó de tal manera que alzó el lanzol y le asentó 2 palos tales que si los recibió en las espaldas, los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario si no fuera a sus herederos. Tal lo cual manifestó: ya estoy casi terminando. Venid acá, señor alegre, pareceos a vos que si con estos fueran mazos y como estos fueran mazos de batán, fueran otra peligrosa aventura, ¿no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y acaballa? Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, recuerden esto, a conocer y distinguir los sonos y saber cuáles son de batán o no. Y más que podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como vos los habréis visto, como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos. Si no, haced vos que estos 6 mazos se vuelvan 6 gallanes gigantes, y echádmelos a las barbas uno a uno, o todos juntos, y cuando yo no diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que quisiéredes. No perdamos de vista la frase que Cervantes pone aquí en boca de Don Quijote. Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no. No es imposible entender estas palabras como pertenecientes a la más negra, rancia tradición de la cultura española, en especial de la cultura española de todos aquellos hidalgos, nobles, aristócratas, que se podían vivir de las rentas y que, en nombre de que no sé qué idea de lo que es la cultura, la historia o la dignidad, pensaba que no era propio de su dignidad saber algo de la técnica o de la ciencia. Estaban más preocupados por salvar su alma o por vivir como habían vivido sus antepasados que acomodarse al mundo que estaba desarrollando. Como darse cuenta que los ruidos que escucha Don Quijote eran sencillamente los producidos por un mero batán. Otro detalle que quiero señalar es la reductancia de Don Quijote a los avances tecnológicos que él consideraba perjudicaban a la noble causa de la caballería. Así, en el capítulo 38 de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras, se lee: y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos, porque, aunque a mí ningún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño, uno de los metales empleados en las balas, me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada, por todo lo descubierto en la tierra. Vivía, en efecto, Don Quijote en una época en que la caballería había perdido ya la importancia frente a la artillería y la nueva infantería, y los hidalgos españoles no dieron la bienvenida a las novedades de la técnica. Esta fue, de hecho, una de las lacras, insisto,
de la España, una de las causas de su retraso. Bueno, he tratado de algunas cuestiones que tienen que ver con la ciencia en la medida que aparecen en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero no debemos olvidar que este ingenioso, que esta inmortal y apasionante obra, lo único que pretendía era entretener a los lectores, que sus ambiciones intelectuales eran, o eruditas, por decirlo de alguna manera, eran muy modestas, como el propio Cervantes explicó en el prólogo. ¿Cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llaman vulgo cuando vea que, al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición o doctrina, sin acotaciones en los márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos o profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos que admiran los leyentes y que tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. Bueno, demasiado modesto era. La obra de Miguel de Cervantes no es, por supuesto, lo dije al principio, el mejor instrumento para aproximarse y entender la ciencia de su tiempo. Pero esto no quiere decir que no sea útil, que aquí y allá, como les he intentado mostrar, aparezca algún detalle relevante a la hora de reconstruir la historia de esa ciencia o cómo penetraba en la sociedad no erudita de su tiempo. Y no solo en el Quijote, aunque sobre todo en él. Recordemos, por ejemplo, y con esta cita termino mi charla de hoy, que en los trabajos de Persilis y Sigismunda se puede leer: ninguna ciencia es, en cuanto a ciencia, engaña. El engaño está en quien no la sabe. ¿Y qué razón tenía? Muchas gracias por su paciencia.